Observaciones sobre casos y mortalidad en la ola de diciembre de 2021 en la Europa occidental. La ola de diciembre de 2021 tiene un impacto desigual en la mortalidad de los países de la Europa occidental. La alarma se activa fundamentalmente en base a los casos detectados. Entonces, en esta presentación vamos a ver cualitativamente la distinta correlación entre casos y mortalidad según las épocas de la pandemia. Vamos a ver que al principio de la pandemia no había casi detección de test ni cosas así, entonces la detección de casos era escasa y la mortalidad iba por otro lado. Y más o menos en la mitad de la pandemia, o sea, otoño del 2020 hasta primavera del 2021, la mortalidad y los casos, digamos, tenían una alta correlación, o sea que se estaban detectando las cosas de forma correcta, digamos. Y hacia el final de la pandemia, o sea, después de la primavera, verano del 2021, pues aparece un crecimiento de casos que no se corresponde con el crecimiento en mortalidad COVID en esa época. Y por último, pues vamos a ver cuál es la diferencia en órdenes de magnitud entre la mortalidad y los casos gráficamente, siempre utilizando los datos de Our World in Data. Entonces aquí tenemos para España lo que ocurría en la primavera del 2020, tenemos dos detecciones de casos que no se corresponden en magnitud con las muertes, básicamente este pico de muertes. Luego en esta época pues parece como que sigue un poco la mortalidad, sigue a los casos, pero ya a partir de este punto ya empieza a ser pues distinto, ¿no? O sea, aquí se detectan un incremento de casos que no tiene una correspondencia clara con el incremento de mortalidad y ya finalmente en esta época, que es lo que llaman la sexta ola o algo así, pues el incremento de mortalidad no tiene nada que ver con el incremento de casos. Si nos fijamos en otros países, pues pasan cosas parecidas. Bueno, Alemania hace las cosas bien y aquí más o menos hay una cierta correlación, pero aquí ya empiezan a pasar cosas raras en cuanto a la forma de la curva. No se corresponde demasiado los casos, ¿no? Y aquí hay alguna también, ¿sí? Y luego finalmente en esta época, pues parece que sí, los casos se correlacionan relativamente bien con la mortalidad. En Bélgica, pues tenemos algo parecido. En esta época ya la mortalidad deja de seguir a los casos, y esta macroola de casos pues no se corresponde con la macroola de mortalidad. Francia tenemos algo parecido. En esta época pues sí que parece que hay una cierta correlación que va cada vez disminuyendo, ¿sí? Y aquí pues cada vez es menos la correlación entre los casos y la mortalidad efectiva. Netherlands, bueno, pues ya en esta época no tiene mucho que ver los casos con la mortalidad efectiva, COVID. Quizás aquí hay alguna correlación un poco mayor. Italia, pues bueno, aquí en esta época parece que van a la par, pero aquí ya dejan de seguir la mortalidad a los casos. Portugal, bueno, tenemos una buena correlación en esta época entre mortalidad y casos, pero aquí otra vez pasa lo mismo, deja de seguir la mortalidad la evolución de los casos. United Kingdom quizás sea el caso más espectacular, ¿no? Aquí en esta época, bueno, pues se aciertan, digamos, los casos, cuál va a ser la mortalidad, pero ya en esta época pues no tiene gran cosa que ver la evolución de los casos con la evolución de la mortalidad. Irlanda, más de lo mismo, en esta época pues la evolución de los casos y la mortalidad no van excesivamente a la par. Switzerland, bueno, aquí tenemos también una correlación extraña entre casos y muertes, y efectivamente pues aquí parece que tampoco siguen demasiado bien los casos, las mortalidades a los casos. Bueno,
Sweden, también aparecen cosas extrañas por aquí en cuanto a la magnitud de los casos y la magnitud de la mortalidad, y en esta época pues efectivamente la mortalidad no tiene nada que ver con los casos. Finland, bueno, aquí tenemos alguna anomalía de esta correlación. Parece que en esta ola pues van subiendo casos y mortalidad. Fijaros que estamos hablando aquí de 2 muertos por millón y 300 casos por millón. Y Norway, bueno, pues aquí también hay altibajos y tal. También la diferencia de escala es notable, ¿no? Estamos hablando de 800 casos y aquí de 1,6 muertos por millón. Denmark, en esta época, pues no sé, la correlación entre mortalidad y casos es relativamente escasa. Aquí suben los casos y aquí la subida, pues no sé, no es tan espectacular. Si vemos digamos, el conjunto, la global picture que dicen los estos, bueno, pues estos serían las curvas de casos en estas épocas, cómo van, y las curvas de mortalidad. Así, una impresión general, pues no parece que la mortalidad siga demasiado a los casos. Y ya finalmente, si ponemos todo en la misma escala, ¿sí? Hacemos que el eje Y sea uniforme para los casos. Para las muertes tenemos esta figura en la que estos son los casos que se detectan y esta es la mortalidad que está ocurriendo en coronavirus. Creo que es relativamente sorprendente y espero que hayáis llegado hasta aquí porque, claro, seguir tantas figuras y tal es un poco aburrido. Pero bueno, gracias por la atención.